Lunes 6 de junio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se editan en nuestra provincia. Diario Córdoba, como saben, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba y también la prensa digital. Hoy tenemos portadas que los gráficos solo miran a un sitio, a París, a la victoria de ayer de Rafa Nadal en el Roland Garros, y esas son las tres fotos de las portadas. El diario Córdoba abre con Nadal eterno y el tenista español con la Copa de los Mosqueteros, su 14ª copa que lleva a la vitrina. El titular cordobés: Salud obliga a regresar al trabajo a 5.842.000, o sea, 42, me he saltado mil ahí, 5.800 cordobeses, personas que estaban de baja y que Salud, después de revisar su situación, les ha mandado al trabajo. Ahora hablamos de este asunto. El diario ABC, la portada es para Rafa Nadal también. Nadal único titula, y lo tenemos alzando esa copa, la copa que le señala como campeón individual masculino por 14ª vez, decíamos. Es el 22º Grand Slam que consigue el tenista español. Fue en su día el tenista más joven en ganar 2 títulos de Grand Slam y ahora es el tenista más veterano que también consigue esa hazaña, ganar en la misma campaña, por ahora 2, parece que también va a intentarlo con Wimbledon, a ver cómo se le da el torneo en el Reino Unido. El diario El Día abre hablando también de Rafa Nadal, una hazaña sin límites, y también lo tenemos en la foto con ese trofeo, con esa copa de Roland Garros. El titular para la sanidad también: la Fuensanta será el único centro de salud que abra por la tarde este verano. Y luego más informaciones: sueldos cada vez más bajos, titula en ese titular de reportaje, y también la entrevista a Alejandro Hernández, candidato número 1 por Vox. Alejandro Hernández es el único candidato que repite del 2018 al 2022, que repite como número 1, quiero decir, en las listas. Todos los demás partidos han cambiado de candidato, sin embargo Alejandro Hernández se mantiene, y las expectativas para su partido, para Vox, son de que al menos mantenga uno de los diputados, que sería él, incluso lo doble, y consiga un segundo diputado por Córdoba, el Parlamento de Andalucía. Bueno, vamos con el tema de la salud, porque hoy tenemos estas 3 informaciones de portada. También el diario ABC, la portadilla, habla de salud. Empezamos con el asunto de las bajas. Dice el diario Córdoba, lo ha leído: Salud obliga a regresar al trabajo a 5.842 cordobeses. Ahí tenéis la información en la página digital. Bueno, obligar. Lo que hace Salud es que, la Consejería de Salud y Familias, es que inspecciona las bajas laborales por contingencias comunes que exceden de la media. La media suele ser un año, la media de la baja laboral. Cuando se excede de esta baja, la inspección de servicios sanitarios pues revisa el expediente a ver qué está ocurriendo, porque una persona lleva más del tiempo normal, el tiempo medio de baja, y el 37% de los expedientes revisados han dado que no era necesario que continuase de baja y que podía, por lo tanto, reincorporarse a su puesto de trabajo. La cifra es una cifra muy alta, porque son 15.000 los expedientes, 15.709 los casos revisados, y de ellos 5.800, como leen, son los que ha decidido inspección que tienen que regresar al trabajo. Eso ha sido de enero a mayo, solo en estos primeros 5 meses del año. Dijo en la entrevista, en la información que firma Pilar Cobos, el diario Córdoba, han hablado con la delegada de Salud y Familia, con María Jesús Botella. Dice que los datos no son comparables con el año anterior ni el anterior, porque durante la pandemia se ha trastocado todo, ha habido otro tipo de bajas más cortas, muchas más bajas, y no es comparable. Pero si se mide con el 2019, con el último año en el que hay cifras, pues estos 15.700 expedientes revisados
en estos primeros 5 meses del año son prácticamente el mismo número que en todo el año 2019, es decir, que medio año actual equivale a todo un año 2019. Las bajas son parecidas, o sea, el porcentaje de bajas indebidas, no hablamos de fraudulentas, bajas indebidas, no es que estuviesen engañando a nadie, sino que no tenían por qué estar de baja y seguían estando de baja. Bueno, pues son parecidas, 5.800 en el caso de estos 5 primeros meses del año, 6.000 hubo en todo el año 2019. Es decir, que si la proyección fuese la misma, aquí prácticamente duplicaríamos en el 2022 lo que ocurrió en el 2019. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las bajas son tan largas? Como digo, no es que haya un empeño del trabajador en engañar a la empresa o a la seguridad social o a la mutua. Es que hay una serie de problemas coyunturales o incluso estructurales, según quien lo plantee, que retrasan el alta. Por ejemplo, un trabajador está a la espera de una intervención quirúrgica porque tiene una lesión, por ejemplo, traumatología, y esta intervención quirúrgica se retrasa en el tiempo, se va aplazando, se va posponiendo, y esa persona continúa de baja, aunque realmente está relativamente incapacitada, pero está a la espera de una intervención quirúrgica. El médico le mantiene de baja mientras que llega la intervención quirúrgica. Esos son casos más extremos, pero es que incluso con la consulta al especialista hay ocasiones en las que el médico de cabecera, médico de atención primaria, retiene la baja, mantiene al trabajador de baja hasta que le vea al especialista. Y como bien saben, lamentablemente lo saben, hay especialistas que tardan en verte más de un año. Ayer o antes de ayer creo que fue cuando leí que la medicina de salud mental está tardando hasta año y medio en dar una cita. Suponga un trabajador que tiene un problema de ansiedad o de depresión, pide cita con el especialista y le da para año y medio. Habitualmente el médico de cabecera no le va a dar la baja, pero si las cosas se agravan un poquito, le dan una baja y hay que estar un año y medio esperando que le den cita en la consulta de salud mental. Por ejemplo, hablo de ese caso, ¿no? Eso hace que esa baja se eternice. En principio, según dice María Jesús Botella, esas bajas no se revisan, se mantienen. Es decir, que a pesar de que esas bajas no son realmente, no son bajas por una enfermedad, sino que son bajas derivadas de un problema coyuntural del sistema sanitario, se mantienen. Pero sí que hay otras en las que, de nuevo, hay un problema con el médico que no tiene capacidad para atender a los pacientes y se le va retrasando las bajas. Es decir, no es que el paciente no quiera que le den el alta, sino que es que no se la dan, como el del chiste, es que no me la quieren dar. Bueno, pues en este caso muchos de estos pacientes no recibían el alta, simplemente pues, porque el médico el correspondiente médico de atención primaria no podía verles. Así que es un problema serio porque esto cuesta dinero a las empresas, lógicamente, no ya pagar al trabajador de baja, sino cuesta dinero sustituir al trabajador que está de baja y tiene que hacer frente a ello. En la seguridad social al menos, saben que luego la mutua se hace cargo del salario, pero la cotización sí que la paga la empresa. Y son pues 5.800 personas las que estaban de baja, con lo cual había 5.800 sustitutos, se supone, sustitutas, se supone, en su puesto de trabajo, que estaban haciendo, pues eso, cotizando 2 veces por ellos o pagando 2 sueldos en caso de la mutua. Así que es un problema que se solucionará, supongo yo, cuando se resuelva el atasco, el colapso en la atención sanitaria, tanto la primaria como la hospitalaria. Aún así, Córdoba, la tasa de incidencia está en 19, poco por cada 1.000, 19,5 incidencias bajas por cada 1.000 trabajadores, cuando, por ejemplo, Navarra, que es la más alta de España, está en 53. Si hay un problema en Córdoba, imaginen en Navarra, 53,5 por 1.000 trabajadores están de baja, no digo indebida, de baja laboral. La media española está en Córdoba, estamos en Córdoba. Córdoba está de las provincias con menos tasa de incidencia. Bueno, hablamos de colapso sanitario. El diario El Día habla del plan de vacaciones, el plan vacacional para este verano, que de nuevo, como ocurrió el año pasado, deja a la capital con un solo centro de salud abierto por las tardes, en este caso el de la Fuensanta. Claro, ¿eso va a retrasar intervenciones o va a colapsar la atención primaria? Aliviarlo no lo va a aliviar, cuanto menos. Las autoridades sanitarias insisten en que hay una baja frecuentación, que estadísticamente las personas no vamos al médico por las tardes en agosto. Y puede ser verdad, pero también es verdad que nadie va al médico por gusto y que los que no van por la tarde al médico quieren ir por la mañana,
pero que si hay que ir al médico, hay que ir al médico. Es verdad que a las 5 de la tarde hace muchísima calor, como para salir de casa e ir a una consulta médica, pero repito, si no se puede ir a ese médico, o se va a urgencias, se colapsa a urgencias, o se va por la mañana a buscar cita al ambulatorio, en cualquier caso se colapsa otra vez la atención sanitaria. Porque al final los centros de la capital van a abrir de 8 a 3, que creo que es el horario actual, creo que acaba un poco antes. Con lo cual, todo lo que no se haga por la tarde habrá que pasarlo a la mañana. Levante, Sur, Santa Rosa y la Fuensanta abrirán los sábados por la mañana también. El resto todo cerrado. El resto de la capital, excepto la Fuensanta, que abre mañana y tarde. Por la mañana abre, lo leo por ahí, de 8 a 3 y por la tarde hasta las 8 de la tarde. Es decir, que sí que mantiene el horario continuo, el resto de centros cierra. Repito que más que el problema en sí de que alguien no puede ir al médico a que le recete algo o a que le haga una valoración de una patología por la tarde, el problema es que esos pacientes que no son por la tarde hay que verlos por la mañana. El sindicato médico ya advierte de que el colapso se produce en la lista de espera, tanto no solamente en especialistas, sino incluso en atención primaria. Lamentablemente lo habrán comprobado, digo lamentablemente porque tendrá alguna afección, ¿no? Pero si piden cita para un médico no se lo va a dar antes de la semana que viene. Atención primaria me refiero, no ya el especialista, que hay especialistas, como decíamos antes, que tardan más de un año en dar la consulta, dar cita. Eso hace que se saturen también los servicios de urgencia. Dice el sindicato médico que Reina Sofía ha llegado a atender el mismo equipo a 600 consultas en una guardia. Hombre, son excelentes profesionales, pero son muchas consultas y yo entiendo que el que le toque el último, por mucho esfuerzo que haga el médico, el enfermero, en atenderlo convenientemente, después de 600 consultas y análisis, pues no se atiende igual. Es decir, que hay un problema grave en el colapso sanitario y que esto no lo alivia. Repito, y acepto, como dice el consejero, la consejería, que hay una baja frecuentación, que las personas no vamos a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde por toda la solanera a buscar un médico. Pero bueno, ese paciente que no va a ir por la mañana porque no se va a curar solo. Un poco lo que hablábamos antes de las altas y las bajas médicas. No se va a curar solo y al final o acude por la mañana al centro de salud o acude a urgencia y satura urgencias. Se mantiene, por cierto, durante el verano las dos urgencias extrahospitalarias, la del Castillo del Pino y la de la Victoria, que es el sector sur, y por supuesto se mantiene la urgencia hospitalaria del Hospital Reina Sofía. Pero en cualquier caso, los médicos lo señalan. 280 pacientes han llegado a ver en una guardia del Castillo del Pino, en las setas. 390 en un fin de semana. Es decir, que son situaciones que evidentemente no son las mejores, ni mucho menos para un profesional de la sanidad, para una médica, para una enfermera, un médico, un enfermero, atender a sus pacientes, hacerlo en esas condiciones. Y recortar horas de atención, evidentemente, no va a aliviar ni mucho menos los problemas de atención sanitaria. Dice la consejería que además de que esto es el plan de vacaciones, que todo el mundo tiene derecho a vacaciones, nadie le duda, nadie cuestiona las vacaciones de los médicos, pero sí se cuestiona que no se les refuerce, que cuando se va a medio de vacaciones no entre otro en su lugar y en cambio pues se eche el candado a su consulta. Dice la consejería que es complicado encontrar médicos, encontrar enfermeras. El diario ABC publica en la portadilla que el 80% de los alumnos de las carreras sanitarias haya empleo en un año. De hecho, se han ido uno a uno y han encontrado que de los alumnos que el año pasado concluyeron, 318 ya han encontrado trabajo, 16 siguen buscándolo y 64 de los que quedan no están buscando porque estarán o formándose o estarán a la espera de alguna oposición o lo que fuera. Es decir, 80% de cada 100 alumnos de medicina, de enfermería, de fisioterapia, 80 de cada 100 están trabajando. Hay otras carreras que también tienen una amplísima empleabilidad, por ejemplo, ingeniería o arquitectura, donde hay un 71% de empleados. Del año pasado a este, de los 100 alumnos que acabaran el año pasado ingeniería o arquitectura, 71 de ellos ya están trabajando. Muchos de ellos no trabajan, pues eso, porque están esperando alguna opción en concreto, pero no porque no puedan, sino porque en principio lo han dejado para después, ¿no? En cambio, hay carreras donde cuesta muchísimo más encontrar empleo, por ejemplo, en arte y humanidades. La peor empleabilidad en letras,
arte y humanidades con un 22% solo, 80% medicina, 22% en arte y humanidades. De cada 100 alumnos, solo 22 están trabajando y por lo tanto 78 están buscando empleo. ¿Por qué ocurre esto? Fundamentalmente con las humanidades. También le pasa con la ciencia, le pasa con física, con química o con biología. ¿Por qué? Pues porque tanto artes y humanidades como física, química o biología, la salida fundamental que tienen los alumnos que acaban, los egresados, los que terminan los estudios, es dedicarse a la docencia, fundamentalmente a la docencia. Es verdad que se puede investigar en el caso de física o química o biología o dedicarse al trabajo en empresas privadas, pero no son muchos los empleos que salen con ese perfil. La mayor parte de los trabajadores, de los estudiantes de filología, de magisterio, de física, química, es hacia la docencia y eso colapsa porque, como saben, ni salen tantos puestos de trabajo en la docencia, ni lamentablemente todos los que salen encuentran acomodo, porque hay muchísimos profesores ya de promociones anteriores esperando también entrar, e incluso algunos de ellos trabajando de interinos, con lo cual las plazas están más comprometidas. Entonces, mientras que no cambie el sistema, si es que cambia, y encuentran otro tipo de salida, lamentablemente van camino de opositar y tirarse años preparando oposiciones. Puede cambiar, porque, por ejemplo, señala este periódico que en el caso de las ingenierías, por ejemplo, hace 10 años la empleabilidad estaba en el 45%, es decir, 45 estudiantes encontraban trabajo al año de haber terminado la carrera. Ahora, de esos 45 se ha pasado a 71, casi se ha duplicado la cifra. Es decir, todo puede cambiar. Para unos grados, en este momento, es más fácil emplearse en un sitio y para otro es más fácil emplearse en otro. Pero en este caso parece que hoy por hoy, donde hay mayor posibilidad de encontrar trabajo después de acabar la carrera, es en las carreras sanitarias, en medicina, enfermería y en fisioterapia y alguna otra más. En concreto, hay muchos médicos y enfermeros de Córdoba que acaban la carrera y se los rifan. Se van fuera de la provincia, fuera de la comunidad autónoma, fuera de España incluso, porque dan mejores sueldos, mejores horarios, mejores condiciones. Aquí el problema no es tanto el salario, que no suele ser bajo, sino las condiciones laborales. Ahí, en el caso de Andalucía, hemos denunciado, lo han dicho muchos, lo han denunciado los sindicatos, hay veces que contratan por 15 días a un médico y a lo mejor te quieren mandar a Pozo Blanco una persona que vive, no sé, en Sevilla o en Málaga. Lógicamente, pues no son las mejores condiciones, con lo cual, si le ofrecen un año en Canarias o un año en Noruega, pues se van a Noruega o a Canarias. Además son personas jóvenes que en esa situación no tienen tanta atadura, tanta limitación y suelen aprovechar para irse. Es decir, que es cierto que no hay profesionales, que faltan profesionales para cubrir estas bajas, cerrando un poco el círculo que estamos haciendo con la sanidad, pero también es cierto que no están, pues, porque las condiciones que se ofrecen no son las idóneas, no son las mejores para anclar al talento, personas que hemos formado con nuestro dinero, que cuesta dinero formar a estos jóvenes, que sean médicos, que sean enfermeros, que sean ingenieros, que sean arquitectos, que sean lo que sean, cuesta dinero formarlos y luego lamentablemente se acaban yendo porque no encuentran el acomodo que debían tener, el anclaje, el puesto de trabajo que se merecen, y si tienen que ir a otro sitio donde sí que les pagan lo que tienen que pagarle. Por acabar con el tema de la sanidad, dice el diario Córdoba que se multiplican los trastornos de conducta alimentaria entre las adolescentes. Incluso se han detectado casos de niños de 10 años, niños que ya tienen problemas de bulimia, de anorexia. Bueno, parece que se había relajado un poquito este asunto de los trastornos alimentarios, de conducta alimentaria, los TCA, pero son más frecuentes entre personas más jóvenes. La edad habitual en que aparecen estos trastornos son entre los 14 y los 18 años. Son personas que, como saben, pues tienen problemas de su autopercepción de la imagen, eso les hace no comer. Hay chicos y chicas, sobre todo, que esa situación les lleva a una enfermedad, una patología grave, y hay que atenderlo de manera muy poliédrica, no solamente del tema sanitario, o sea, no solamente del tema nutricional, sino también del tema psicológico, el tema educacional, el tema relacional, porque en muchas ocasiones, aunque se le consiga sanar de la enfermedad que padecen, sí que les quedan otro tipo de amenazas, ¿no? Por ejemplo, el tema que les he hablado de autopercepción, de la integración en los grupos.
todo eso es más complicado y bueno, pues hay psicólogos, psiquiatras, nutricionistas trabajando en este asunto y bueno, la familia, sobre todo la familia y los círculos cercanos, los amigos, las amigas, son los que tienen que echar una mano para, bueno, para normalizar una situación nutricional, porque se puede generar problemas muy serios para la salud. Al principio, bueno, pues parece que todo consiste en adelgazar de manera muy rápida y muy agresiva, pero eso genera, sobre todo en esas edades, unos chicos y chicas, sobre todo 14 años, que están desarrollando problemas hormonales vinculados con la falta de nutrientes. En fin, es un problema mucho más grave del que parece, y no solamente que tengan una obsesión con no comer pan, sino que la cosa se va agravando mucho. Y como le digo, hay algunos casos de chicos desde los 10 años, chicos y chicas, desde los 10 años, que ya tienen esas dificultades, que ya entienden la alimentación como un problema, y se convierte realmente en un problema. Bueno, más cosas de los periódicos. El diario Córdoba habla de la Virgen de Araceli, que regresa a su santuario rodeada de miles de devotos. Por cierto, hoy es el lunes de Pentecostés, como bien saben. Hoy concluye también, ha concluido ya esta madrugada, la procesión, la peregrinación al Rocío. Hemos hecho un despliegue especial que tendrán el último programa hoy. Tendremos también esta imagen de la Virgen del Rocío en Huelva. Hablamos ahora de la provincia. En el caso de Lucena, la Virgen de Araceli, que volvió a su santuario, y también volvió a Pozo Blanco la Virgen de Luna. Lo he encontrado, creo que en el diario, no sé dónde lo he encontrado, también en el diario de Córdoba. Pozo Blanco despide, en este caso con fervor, a la Virgen de Luna. Saben que la Virgen de Luna va de Pozo Blanco a Villanueva, pasando por la romería, la ermita de Aljara, y bueno, pues en este caso toca la salida de Pozo Blanco, de la Virgen de Luna. Eso en Lucena, en Pozo Blanco, en Lucena, la Virgen de Araceli, que regresa a su santuario rodeada de miles de devotos. Hoy también, lunes de Pentecostés, pues concluye también estos círculos, estos periodos litúrgicos, ¿no? En este caso Pentecostés. Más cosas locales. Dice el diario BC que el joven de Puente Genil murió al golpear un cable su cuerpo cuando iba en un quad. Eso es un asunto que ya leímos ayer en los periódicos, en concreto en el diario ABC. Un trágico suceso que ha conmocionado a Puente Genil. Así encontré información porque tengo, por no equivocarme en el dato. Y que parece que ahora ya se constata casi que fue lo que se sospechaba, se confirma lo que se sospechaba, que fue el contacto con un cable, un chico que iba en su quad, y que en la hipótesis primera que hubo, que fue que tocó un cable que estaba colgando en Sotogordo, fue la aldea de Sotogordo, junto a Puente Genil. Ocurrió la noche del viernes. El chico, 16 años, perdió la vida en un accidente mientras pilotaba un quad, tras sufrir heridas en el cuello cuando impactó con un cable, tal y como confirmó la Guardia Civil ayer, después de que avanzara la investigación. Iba por un olivar y chocó con un cable de acero, efectivamente. Fue con un cable de acero el que le provocó era el cable de acero el que le provocó las heridas en el cuello que le ocasionó la muerte, tal y como sospechaba la Guardia Civil desde primera hora. Seguimos con el sumario del diario ABC. Habla del campo. La crisis de precios ahonda en la asfixia. El campo cordobés pese a vender más caro de origen. Bueno, saben que el campo, siempre lo comentamos cuando hablamos del tema del campo. El campo tiene un problema estructural, y ese problema de la inestabilidad en la producción. Está muy afectado el campo de las cosechas, de que sean buenas o sean malas, quiero decir, de que haya buena climatología, buena meteorología, de que llueva más, de que llueva menos. Y eso pues hace que sea muy inestable la actividad en el campo. Si encima, como en este caso, hay una crisis importante de precios, tanto en los abonos, en el caso de la agricultura, en los piensos, en el caso de la ganadería, incluso en el transporte, en ambos casos, pues todo eso hace que sea mucho más complicado trabajar en el campo. El campo no es un sector estable para nada en cuanto a la producción, es un sector que además genera cada vez menos puestos de trabajo y que, bueno, habría que dimensionar. Saben que en Europa se ha ido abandonando el cultivo en general, el extensivo, a cambio del intensivo, cultivo casi industrial,
que afortunadamente en nuestra tierra todavía se mantiene más el cultivo en muchas zonas, cultivo tradicional, el cultivo casi manual, pero poco a poco vamos hacia otro modelo productivo, el cultivo intensivo, tanto la ganadería como la agricultura. Bueno, pues en este caso la crisis de precios ahonda la asfixia al campo cordobés porque se va con márgenes muy justos, va muy limitado en la producción, y eso hace que cuando se altera en algo, un input, en este caso, por ejemplo, el transporte o el abono o el pienso, pues eso hace que sea muy complicado que le cuadren las cuentas. Muchos de los agricultores están funcionando prácticamente a base de ayudas europeas, de subvenciones de la Unión Europea, pero ni todos los productos tienen las mismas subvenciones, ni todo ello justifica o sirve para evitar que el campo sea una ruina en algunos casos. Más cosas. Habla el diario El Día, por ejemplo, del problema para comprar una vivienda en Córdoba, sueldos muy bajos, los precios al alza. Saben que se está remontando el mercado inmobiliario después de una época en la que se contuvo. Ahora volvemos a ver, ya hace unos meses, quizá algunos años, volvemos a ver grúas en los barrios de expansión sobre todo, y eso hace que vuelva a moverse el mercado inmobiliario. Curiosamente, en este caso, cuanto más pisos hay a la venta, cuando hay muchos pisos a la venta no baja el precio, sino al contrario, porque entra en valor, entra en juego la especulación, personas que adquieren una vivienda no para vivir en ella, sino pues, por alquilarla o por hacer negocio y luego revenderla, ¿no? Y eso hace que los precios se encarezcan. Habitualmente cuando oferta-demanda, cuando hay mucho producto, baja el precio, pero la vivienda se va creando una burbuja. Recuerden lo que ocurrió hasta el 2008, que a base de construir, los precios se fueron disparando y a esto acabó reventando. Ahora parece que no estamos en esa situación, afortunadamente, pero sí que se está viendo un repunte de los precios, mientras que los sueldos, más que los sueldos a la baja, es que la inflación sigue muy por encima de la media de los últimos años, y eso hace que el poder adquisitivo mengue, a pesar de que los sueldos se mantengan, no es que sean a la baja, pero sí que se pierde poder adquisitivo. En Cordópolis habla precisamente del campo andaluz, hablamos antes, se ha hecho de derechas el campo andaluz, titula, con las elecciones a la vuelta de la esquina, faltan 2 semanas cortitas para las elecciones, y se ve un cambio en el electorado, que es muy curioso para los sociólogos, ¿no? El campo andaluz, que siempre había sido un nicho de voto socialista y comunista incluso, saben que muchos alcaldes en la campiña roja cordobesa, la sierra también, pero poco a poco va cambiando el voto, y el trabajador del campo es cada vez menos de izquierda, o en concreto quizás es que cada vez hay menos trabajadores del campo y se está urbanizando, se están haciendo más urbanos los términos rurales, ¿no? Y eso hace que el concepto de la izquierda, del campesinado muy de izquierda y el vecino de la ciudad más de derecha, pues se está un poco trocando, ¿no? En cualquier caso, parece que no hay ese nicho de votos que hubo siempre para el PSOE, para Izquierda Unida y últimamente para Podemos en el campo, y que en esta ocasión, pues analizando encuestas, se ve que el campo se hace, como señala esta información Alfonso Alba, se va yendo hacia la derecha. Andalucía siempre ha sido una comunidad autónoma más de centro a la izquierda, mientras que la media española está más en el centro a la derecha, moviéndose siempre en parámetros muy centrados, pero parece que en el caso del campo se está también vaciando hacia la derecha. Y para terminar, que estamos ya fuera de hora, titula el diario Cordópolis, me quedo con Cordópolis, Córdoba se abona al calor con el regreso de los 40 grados. Parece que concluye ya, esta misma semana, concluye esta primavera fresquita que estamos viviendo y disfrutando en Córdoba, después de este 1 de mayo, que recuerden, fue tan caluroso, tuvimos un inicio de feria prácticamente de ola de calor, luego llevamos ya un par de semanas donde se duerme con la ventana cerrada, incluso con la sabanita. Bueno, pues parece que el verano ya llega, es verdad que toca, no vamos a asombrarnos de que a las puertas de que llegue el 21 de junio, el día en el que empieza el verano, haga calor, pero bueno, estábamos ahí esperando a ver si esto duraba unos días más y podíamos seguir durmiendo en condiciones. Pues parece que esta misma semana empezará a llegar, al final de la semana, para el jueves, viernes, volveremos a ver los 30 y muchos, y quizás rocemos ya los 40 para el fin de semana. Bueno, habrá que ir dándose duchitas y quitándose ropa, que el verano es lo que toca. Hasta aquí llegamos, como siempre, mucha más información que les invito como cada día a que profundicen, leanlo en el periódico, en internet, escuchen la radio y sobre todo vean la televisión. Volvemos mañana, hasta entonces como siempre, gracias por su atención.